Hola, muy buenas tardes. Entramos en nuestro programa número 16, año a año, poquito a poquito. Este almanaque de la Pardopedia va avanzando y llegamos al año 1955 con acontecimientos tanto musicales, que es la base de este espacio, como culturales y sociales y políticos realmente importantes. Por ejemplo, es el año en que Estados Unidos se mete de bruces en uno de sus mayores errores, que es la guerra de Vietnam. ¿Qué hacen? Toman el papel que había hecho Francia y piensan que con su poderío no es que vayan a defender Vietnam del Sur, sino que van a echar al Vietcong de Vietnam del Norte, al famoso Ho Chi Minh y sus guerras. Y pasan allí años luchando, deforestando, muriendo a miles, los jóvenes consiguiendo que el país entero se rebele contra sus políticos y que durante muchos años sea lo más antipopular del mundo. Este año empezó, nunca pensaron que ante un país tan pequeño y tan poco poblado, Estados Unidos iba a acabar perdiendo la guerra. Pero también es el año en que una costurera llamada Rosa Parks se mete en un autobús y decide no cumplir las normas de segregación que había en algunos países del sur. ¿Cuáles eran estas normas? Los autobuses estaban divididos en tres partes. La parte de delante era exclusivamente para blancos. La parte de en medio podían estar blancos o negros, pero nunca blancos y negros juntos. Si se llenaba la primera y entraba un blanco en la segunda, tenían que irse todos los negros. Y la parte de atrás eran solo negros. Así decían, ¿no? Tienen los mismos derechos, utilizan el mismo autobús, pero tenemos en puestos distintos. Esta mujer un día se subió al autobús, se sentó en la parte de en medio porque estaba lleno la parte de atrás, y cuando de pronto entró un blanco se negó a levantarse. Estaba cansada después de una jornada de trabajo, naturalmente la detuvieron, la juzgaron, la condenaron y sin embargo llegó al Supremo y el Supremo le dio la razón. Hay una muy famosa canción, no es de este año, tradicional negra americana, que grabaron muchos años después el grupo Mocedades, que se llama Si no me encuentras en la parte de atrás del autobús. Mucha gente dice, ¿a qué vendrá eso? Pues ya les he explicado por qué. Si no me encuentras en la parte de atrás, porque me he hartado de la segregación y he pasado a tener los mismos derechos que los demás. Esta mujer, Rose Parks, es la primera gran heroína de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Otra noticia para mí triste es la dimisión de Winston Churchill. Eso demuestra que los votantes, nosotros, somos muy desagradecidos. Winston Churchill fue el hombre que tomó el mando en Inglaterra durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, resistió todos los ataques y bombardeos de Hitler y consiguió mandar sus ejércitos a derrotar el nazismo. Bueno, pues unos años después, su propio país le echa de Downing Street, está ahí saliendo, y se acaba su vida política. Recordemos que en España pasó algo parecido. Adolfo Suárez nos trajo la democracia y pocos años después su propio partido, y no digamos los demás, lo expulsamos del poder y nos mostramos como unos desagradecidos. Por cierto, una noticia más anecdótica, pero que luego ha invadido el mundo. Se abre en Chicago el primer McDonald's. Fíjese que es más grande la palabra hamburgues, es decir, los 15 céntimos que cuesta la hamburguesa, es más grande la palabra hamburguesa que la palabra McDonald's. Tiraba más hamburguesas que McDonald's. Con el paso del tiempo ponen McDonald's y no hace falta poner hamburguesas. Pero la expansión ha sido tremenda. Ahí empezaban. Por cierto, en Chicago. Todo esto sucedió en Chicago. ¿Qué pasó en la ONU? Pues que entra España. España, a la que le habían retirado los embajadores, a la que le habían hecho boicot, habían prohibido que se le vendiera nada a España. De pronto entra en el Congreso de Naciones más importante. ¿Por qué? Porque entonces el mundo estaba dividido en dos grandes bandos. El bando comunista, encabezado por Rusia, y el bando occidental, democrático, como quieran llamarle, encabezado por Estados Unidos. Y cada vez que se incorporaba un país, pongamos
el Vietnam del Norte a la parte comunista, tenían que poner un país en la parte no comunista para que estuvieran equilibrados. Y así entró España en la ONU en este año 55 y a partir de ahí veremos la admisión constante de cómo España empieza a entrar con naturalidad en todos los organismos internacionales. Por cierto, Bélgica fue el único país que votó en contra de España, porque curiosamente votaban a favor no solo los occidentales, sino también los orientales. ¿Por qué? Porque a cambio los occidentales votaban a favor de que entrara Bulgaria, Moldavia o el país que le tocara en ese año. Como dos cosas curiosas, una que se inaugura la piscina más grande de Europa, el Parque Sindical de Madrid. En realidad está en la orilla del río Manzanares, todavía existe, ahora se llama Parque Deportivo o Parque Polideportivo, pero realmente en la época del COVID parece imposible creerse que pudiera suceder esto. Miles y miles de personas se bañaban allí todos los días. Pertenecía a sindicatos, era muy barato, estaba a un paso de Madrid, al lado de Puerta de Hierro. Es decir, hoy día está dentro prácticamente de Madrid, muy cerca de la M30, pero entonces eran las afueras. Y en la información deportiva hay un mallorquín, don Guillermo Timonet, que gana un campeonato del mundo que ya no se celebra, que es el Campeonato del Mundo de Ciclismo tras moto. Corrían no atados a la moto, sino la moto les quitaba el aire y cogían velocidades de vértigo, iban a 70 y 80. Ahí vemos la moto y cómo la rueda del ciclista toca un rodillo para que si toca el rodillo gire y no se estrelle. Hay que decir que Guillermo Timonet ganó este campeonato y ganó 5 más. 6 veces fue campeón del mundo, el mejor corredor transmoto de la historia. Contado el deporte, vamos a pasar al cine, a la cultura. Por ejemplo, fue el año que se estrenaron 2 de las grandes películas de las 3 que hizo James Dean, las 2 primeras, Rebelde sin causa, otra vez el argumento de la lucha de jóvenes contra mayores, y la otra es Al este del Edén, que cuenta un pasaje del libro de Steinbeck que comentamos en su día, con un señor muy rígido que tiene 2 hijos, uno muy obediente y otro muy rebelde, que era James Dean, y tiene una mujer que les había abandonado de niño y que resulta que James, el hijo rebelde, descubre que tiene una casa de mala reputación en el pueblo de al lado cuando su padre les había dicho que había muerto. Bueno, ese es el gran drama de esta película. James Dean no pudo optar al Oscar vivo porque murió al año siguiente, pero fue el primer caso en la historia en que se permitió que fuera candidato al Oscar un artista, un actor, a título póstumo. No lo ganó, pero lo hicieron. En Madrid se derriba un teatro histórico, el Teatro Fontalba. Estaba en la Gran Vía, donde luego estuvo Sepu, entre Telefónica y lo que es ahora Primar, y fue la cadena SER. Estaba este local donde, para hacer historia, Margarita Xirgu, que era sin duda la mejor actriz de la época en España, estrenó Mariana Pineda, la gran tragedia histórica de Federico García Lorca. Bueno, pues es decir, no se respetaba para nada, no se creaban bienes de interés cultural que los hacían intocables, los derribaron, edificaron muchas plantas y supongo que el dueño del teatro ganó mucho dinero. Por primera vez una película española fue premiada en el Festival de Cannes, fue el premio de la crítica, que fue La muerte de un ciclista, de Alberto Closas. Era una crítica muy dura a la alta sociedad, con un ciclista que muere en un accidente y cómo intentan ocultarlo. Y la protagonista femenina es esa mujer tan guapa que es Lucia Bosé, que viene por primera vez a España, tiene ya el título de Miss Italia, aquí se enamora de Luis Miguel Domínguez y el resto, no hay que contar muchas cosas, es historia, pero la película es hace un gran contraste con la hipocresía del mundo, de la alta sociedad española, del régimen en esa época. Y otra película que triunfa en todo el mundo, pero de forma total, es Marcelino, Pan y Vino. Marcelino, Pan y Vino está basado en una novela, en un cuento de José María Sánchez Silva. La dirigió Ladislao Batlle,
que era un autor centroeuropeo, un director que se instaló en España y tuvo muchos éxitos. Es la historia de un niño al que abandona a la puerta de un convento de frailes o de monjas, le crían allí, el niño es de una gran inocencia, Pablito Calvo, y habla con un crucifijo, cree que el crucifijo le habla y un día le lleva pan porque le ve sufrir mucho y el crucifijo también desclava su mano y le toma el pan como gran milagro. Una historia entrañable, se estrenó en todo el mundo, se hicieron canciones, hubo un número 1 en toda Europa, se llamaba Marcelino Pan y Vino, Que Pirúsculo Vampiro, no canción española sino italiana, de Renato Carosone, Marcelino Piccolo Bambino. Y terminamos el tema del cine con Historias de la Radio, que dirigió José Luis Sáez de Heredia, que cuenta muy bien cómo era la radio de la época, con el gran Bobby de Glané y con una serie de concursos y programas e historias paralelas que se convierten en un éxito importante. Con esto entramos en lo nuestro, que es la música. Vamos a seguir con un par de coplas que empiezan a perder su identidad. Ya no se hacen con guitarra flamenca. Una es el famoso Si vas a Calatayud. La versión que funciona es la de un quinteto, los Sei, un quinteto vasco, en este caso de San Sebastián, que hace una versión de una canción que habla de una mujer de Calatayud, la Dolores de la copla. Me dijo un día mi padre, fue mi mujer, fue buena y fue tu madre. Entonces cuenta cómo el padre le tiene que confesar al hijo que esa mujer que anda en coplas, que hablan de sus amoríos, era su madre. Curiosamente, durante una época, si ibas a Calatayud y preguntabas por la Dolores, que es lo que pedía la canción, te miraban mal, si no te miraban peor. Y sin embargo ahora la Dolores, y si vas a Calatayud, está considerada como uno de los símbolos de una ciudad importante, como un pasado romano, y que tiene como uno de sus personajes populares a uno que no existió, que fue la Dolores. Y también en copla, miren ustedes ahí, Será una rosa, de Gracia Montes. Esta es una canción que sociológicamente es importante. ¿Por qué? Los que recuerden la canción sabrán que lo que dice será una rosa, será un clavel, el mes de mayo te lo diré. Quiero decirles que el equipo que está haciendo ahora mismo el programa es muy joven y no conocía más que el título, Será una rosa. No conocía lo del clavel ni lo del mes de mayo. ¿A qué se refiere? Se refiere que las mujeres entonces no sabían el sexo de su hijo hasta que nacía. Y preguntaban, ¿ha sido un niño o ha sido una niña? Había gente que decía, según ponían un péndulo y según se moviera el péndulo, pero al final no sabían si iba a ser niño y niña. Y eso era importante porque todo el ajuar del bebé se hacía azul si era niño, se hacía rosa si era niña. Por lo cual, si lo habías hecho azul y salía niña, había que tirarlo o guardarlo para el siguiente y viceversa. Entonces, el será una rosa, será un clavel, era una pregunta que se hacía, ya pueden ustedes imaginarse, que la rosa era la niña, el clavel el niño, que estaba muy de moda, que también estaba en todas las secciones de discos dedicados, de canciones dedicadas, porque era peticiones de los oyentes, cuando tenían una familiar esperando un niño, le dedicaban Será una rosa, será un clavel. Pero mucho más moderno es Juanita Cuenca. Juanita Cuenca fue una cantante muy importante que hacía ya Fox y canciones de esas, y fue la que hizo la versión de Johnny Guitar. Johnny Guitar es una película importante de Joan Crawford, donde había un personaje del oeste, se llamaba Johnny Guitar, con una canción hermosísima que cantaba Peggy Lee, que ha cantado mucha gente, sobre todo en aquella época. Y la versión en español la hizo Juanita Cuenca. Fue muy importante, pero está tan olvidada que cuando muchos años después Amaya, la cantante de Mocedades, se independizó e hizo su primer disco que le produjo Víctor Manuel le gustaba la canción, la tomó del inglés y le hizo letra y título nuevo, porque no sabía que existía una versión original con una letra, si no mejor, por lo menos más adecuada a lo que había sido la película. Y para que se vea que las influencias ya eran distintas, también esta mujer, también Juanita Cuenca, grabó Mis manos,
Mi hermano fue el primer éxito mundial de un cantante francés llamado Gilbert Bécaud. Ahí le ven como autor, que hablaba de las manos. Es un tema muy recurrido entre los cantautores y ella también, es decir, ella tomó la influencia norteamericana con Johnny Guitar, la influencia europea, francesa en este caso, con este tema de Mis manos. Y volvemos a escuchar una canción de Carmelo Larrea, en este caso Camino Verde, el Camino Verde que va a la ermita, que también hace un poco como el Dos Cruces, el trasvase de una canción pensada como copla que se convierte en bolero. Y Juanito Segarra, gran bolerista, fue el que le dio ese toque de bolero, y lo pone en la portada del disco. Juanito Segarra, Camino Verde, la tercera, bolero, Carmelo Larrea. Ya ven ustedes cómo cada vez tenemos menos copla y cada vez más cosas. Por ejemplo, fue un éxito enorme de los Panchos la canción Alma, Corazón y Vida. Solo esas tres cosas tengo. Era muy pobre, que solamente tenía alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Está, como ven, en la portada todavía del Camino Verde de Carmelo Larrea, pero ahora supongo que aparecerá, si tenemos suerte, Alma, Corazón y Vida de los Panchos. Si recuerdan el año pasado que pusimos otra portada, no era el mismo cantante. Esa es una de las cosas curiosas. En los discos que hacían en México solían poner el nombre del cantante, Johnny Albino, pero en España, como nadie les conocía, no hacía falta ponerlo. Y la canción siguiente que ponemos es otra vez Lorenzo González. Lorenzo González lleva 3 años seguido apareciendo, porque era el cantante de bolero junto con Jorge Sepúlveda más importante que había en España, teniendo en cuenta que Jorge Sepúlveda era español y Lorenzo González era latino, era venezolano, aunque ya se había instalado en España como uno más de todos nosotros. Como tiene una tradición, fue su canción, su bolero importante de este año, y me gustaría concluir musicalmente con Pérez Prado, porque habíamos puesto la versión cantada de Cerezo Rosa de Pérez Prado en la voz de Jorge Sepúlveda, que salió en España un año antes que la original, lógicamente era anterior, de Pérez Prado. Pérez Prado, además de hacer mambos, tuvo 2 temas instrumentales que fueron número 1 en las listas americanas, compitiendo ya con la Sandy Sister, con Frank Sinatra, con los comienzos del rock and roll, y que llegaron a todo el mundo. Este Cerezo Rosa, ya dije cuando la cantó Jorge Sepúlveda, que de verdad se llamaba Cerezo Rosa y Manzano Blanco, o Flor de Manzano Blanca, era el título completo. La versión original, en la del autor, no el autor, el creador, pues la canción era francesa, el creador, que era Pérez Prado, es absolutamente instrumental, porque Pérez Prado no cantaba, dirigía una orquesta, aunque luego hizo discos con cantantes como Abelén, que luego se casaría y se iría con Xavier Cugat. Pero en esta, vean que pone Mambo Subay. No sé lo que es Subay, pero como rey de mambo tenía que llamarla Mambo. Cerezo Rosa sigue siendo impresionante, y les voy a contar una anécdota curiosa. Hubo un grupo español, se llamaba Objetivo Birmania, que hizo una canción, la recordarán los más jóvenes, que se llamaba Desidia. Desidia era una canción muy latina, pero era una canción nueva. Y tenía un solo de trompeta precioso, impresionante. Y cuando se grabó, a mí me gustó mucho, y me encontré con el productor, que era Julián Ruiz, y le dije: oye, Julián, me ha gustado mucho eso que has hecho, pero dime dónde grabaste la trompeta, porque la trompeta que suena es impresionante. Me dijo: no, es la trompeta, el trompetista de Pérez Prado. Y hombre, el trompetista de Pérez Prado murió hace unos años. Dice: ya, pero la técnica moderna te permite hacer un sample, grabar el sonido que tiene la orquesta, y el sonido en Cerezo Rosa era espectacular y además duraba mucho, y con eso lo metes lo sampleas en el teclado, y toques lo que toques suena como si estuviera tocando esa trompeta. Así que la música del año 55 se emparenta con el pop español de los 80 y de mucha más gente. Ahora está muy de moda
eso de samplear, utilizar trozos de canciones añadiéndoles algún efecto, pero jugando con las bases de una canción anterior. Resumiendo un poco lo que les he dicho, porque se me acaba el tiempo, ya saben ustedes que no me dejan pasarme. Hemos hablado de cosas tan importantes como de que España entraba en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, que empezaba la guerra de Vietnam, y no lo he dicho, pero recuerdo que Estados Unidos no mandó tropas a luchar, sino a instruir a las tropas de Vietnam del Sur. Le llamaban asesores militares. Acabaron luchando como todos, o era un eufemismo para no confesar que estaban tomando parte de la guerra. Pero sociológicamente es más importante lo que hizo Rosa Parks, de la que hemos hablado, eso de rebelarse contra la segregación que había. Y para la parte musical de nuestra historia es inmensa la cantidad de canciones que han tenido origen en esa lucha de la segregación. Es decir, Simon y Garfunkel hicieron una canción maravillosa sobre 3 activistas por los derechos civiles que fueron asesinados en Alabama, en Montgomery. Es decir, pero si uno empieza a repasar la cantidad de canciones que fíjense ustedes que hemos puesto aquí ya, Angelitos Negros, que pedía la unión, cámbienlo por lo que escribió Bob Dylan, el Hurricane, la historia de un preso negro acusado por ser negro, inclusamente era un boxeador, cómo lo consigue liberar de la cárcel. Entre medias hay muchas cosas, pero todo eso se gestiona o se gesta en este 1955 gracias a Rosa Parks. Sin ella, la mitad de la música que hemos oído a partir de entonces no tendría sitio. Fíjese que a partir del año que viene, el año que vamos a contar, el 56, empieza ya a notarse una división entre el rock and roll que hacen los blancos y que hacen los negros, e incluso canciones de rock and roll hechas por negros como Little Richard o Chuck Berry no llegan al número 1 y la versión que hace un blanco, que es Pat Boone, sí llega al número 1. Es decir, que la injusticia sigue durante muchos años, pero quiero volver a la música, quiero que vean, y lo voy a contar, que les he puesto tan solo 2 canciones de copla y 7 canciones he hablado de 7 canciones que no son copla. La copla empieza a retroceder, pronto desaparecerá de este apartado, pero hoy ha tenido su sitio, hoy sigue siendo muy importante y hoy es el momento que despidamos ustedes y yo al año 1955 y nos citemos la semana que viene con el año 1956.